pues hablar de un tema que yo creo que a muchos nos preocupa y nos trasnocha en estos últimos meses con el tema de la pandemia. Para nosotros, para el Gimnasio Fontana, es muy importante el haber llevado a cabo esta serie de webinars. Yo creo que este es ya casi como el octavo webinar que hacemos en este periodo de pandemia, porque nos ha permitido compartir conocimiento y nos ha permitido llegar a muchas familias, a muchos padres de familia, de muchas personas del común que están interesados en aprender, que están interesados en compartir conocimiento y en informarse. Y aún más importante, cuando sabemos que son temas que apoyan nuestra visión como colegio, que apoyan nuestra metodología WARIF, que se sustenta en estos tres ejes que son la sostenibilidad, la felicidad y la creatividad. Nosotros en el Gimnasio Fontana llevamos ya 35 años trabajando para educar seres humanos felices, que conozcan su propósito de vida, que trabajen por construir su mejor versión, seres humanos que tengan una visión y una conciencia sostenible, pero también seres humanos que tengan un pensamiento creativo que les permita tomar decisiones y moverse en entornos flexibles y llenos de incertidumbre como los que vivimos hoy en día. Y no podíamos dejar de tener este tema frente a nosotros cuando ya se acerca el regreso al colegio. Sabemos que existe muchísima preocupación entre las familias y los estudiantes también sobre lo que puede ser el regreso al colegio y sus implicaciones con respecto también a la pandemia. Y no podíamos dejar de invitar a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Torres Martínez. Él es pediatra, experto en infectología. Es una persona con muchísima experiencia. Yo sé que muchos de ustedes los conocen y hasta puede ser pediatra de sus hijos, porque por lo menos yo sé que en el Fontana hay muchos pacientes de Carlos. A Carlos lo conozco hace muchísimos años. Tengo la fortuna también de que él sea el pediatra de mis hijos desde que estaban en mi barriga. Él es pediatra del Hospital Infantil de Bogotá, es fellowship en infectología pediátrica del Hospital for Sick Children and St. Mary's Hospital en Londres. Tiene un diploma en epidemiología y estadísticas médicas del London School of Hygiene and Tropical Medicine. Bueno, y muchas otras credenciales en fellowship, en HIV/AIDS, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, además de ser MBA de la Universidad de los Andes, conferencista, profesor. Mejor dicho, Carlos, yo me puedo quedar aquí hablando muchísimo de tu experiencia, pero lo más relevante es tenerte hoy acá para tener esta conversación contigo, tener este acercamiento y tomar decisiones mucho más informadas para un regreso seguro y feliz al colegio. Entonces te doy la palabra, no sé si vas a compartir presentación. Sí, sí, Natalia, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy contento y muy honrado de estar acá con ustedes. En verdad, me sacan un poquito de mi rutina de conferencias médicas estrictas, con mucha estadística, con mucha ciencia, para darme la posibilidad de poner más de los pies en la realidad del día que estamos pasando. Obviamente, quiero agradecer al gimnasio con quien mantengo, como dice Natalia, unos nexos muy profundos desde mucho tiempo antes, por Natalia, por Catalina, por el doctor Zuleta y su señora, y también con muchos de ustedes que veo por ahí que son pacientes míos. Por ahí veo un paciente que quiero mucho, que es Carlos Estrada, quiero saludarlo, exalumno del colegio y gran amigo y paciente. Bueno, voy a compartir pantalla un poco para hacerles una introducción leve o breve de lo que es el tema que yo planteo dejarles hoy, pero que, digamos, siéntanse libres de interpelarme o mandarme preguntas o lo que sea. Y que además, digamos, me parece importante para todo lo que podemos tratar en el día de hoy. Y yo lo he llamado conversemos porque es mejor que conversemos. Yo voy a tomarles unos 20 minutos al principio
sobre coronavirus y la pandemia, pero además la importancia de la información basada en la evidencia. Yo miraba los periódicos de hoy y algunas de las fuentes de Twitter y de los emisoras de radio y de la W, etcétera, etcétera, y se da uno cuenta de unos titulares que son tremendos y que a todo el mundo lo dejan despistado. Por ejemplo, ahorita todo el mundo está convencido que las reinfecciones son pan de todos los días, que las vacunas todas están haciendo daño, que, eh, que el paciente asintomático es el que más transmite, una cantidad de cosas que no hacen sino despistar a la gente. Eso lo llamamos la infodemia. Entonces, permítanme, yo hago esta breve introducción solo para que vean que tenemos una historia de menos de un año y miren lo que ha pasado. Es muy dramático porque yo creo que hace un año nadie se imaginaba esto. Aún uno como infectólogo y se supone que experto en el tema, si hace un año me dijeran que en Bogotá, y eso que ahorita estamos bien, tenemos 800 camas de cuidado intensivo ocupadas por una enfermedad infecciosa epidémica, yo diría eso es imposible que esté pasando en Bogotá. Y si me dijeran que en agosto tuvimos 1.200 camas o en julio, pues diría, no, pues el acabose, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó esto que están viendo allí. Los primeros casos se reportaron el 8 de diciembre del 2019 en Wuhan, y posteriormente en el curso de menos de un mes ya teníamos la identificación del nuevo coronavirus, que esto es importante porque con esta infodemia, acabo de leer en el New York Times hace media hora que la principal fuente de desinformación en el mundo entero es Donald Trump. No está ni siquiera hablando de algo, sino es Donald Trump como tal. El New York Times de hoy dice eso, un estudio como de 32.000 artículos publicados. Entonces, una de las cosas que además muchos pacientes míos se creen y cuando le metemos a esto política y cosas, la gente se va creyendo es que este es el virus chino. Los chinos de verdad lo hicieron y nos lo echaron a todos y estamos fregados. Eso no está confirmado, no está descartado tampoco, pero aquí estamos hablando de lo que está basado en la realidad. Entonces, el 9 de enero teníamos ya la identificación del virus. Solo tengan en cuenta que para encontrar el virus que causaba el SIDA, nos demoramos 5 años para saber cómo se llamaba y qué era el virus. Aquí en menos de un mes ya se sabía cuál era el virus, se sabían hacer las pruebas, se encontró todo el mapa genético del virus, el genoma, y evidentemente ya desarrolló en este curso de enero esa diseminación por China, de forma que ya en febrero la Organización Mundial de la Salud dijo que era un riesgo global y luego ya le llamamos el 11 de marzo una pandemia. Y para nosotros el 19 de marzo aquí en Bogotá entramos en cuarentena y ahí medio vamos medio saliendo y de pronto volviendo a entrar. Y según esta, digamos, esta gráfica de Nature Reviews del 2 de octubre íbamos en 34 millones de casos, ahora les muestro cuántos vamos ahora. Simplemente esto es para que comparen con otras pandemias de antes. Y entonces de pronto mirar acá que para el día de ayer teníamos casi 39 millones de casos y 1.1 millones de muertos, que es terrible. O sea, cada muerto es un drama, pero nos parece mucho. Mire el número de muertos de pandemias anteriores, ¿no? Nada más con VIH-Sida vamos en 35 millones de muertos y no la hemos parado. Pero si quieren mirar la más grande, la peste bubónica, la muerte negra, 200 millones. Y si vamos a hace un siglo a la famosa gripa que llamaron la gripa española, pues esa tuvo acá, va en el tercer lugar. Aquí dice de 40 a 50, ¿sí? Entre 25 y 50 millones de muertos. Y la gripa asiática en el 57 tuvo también una cifra cercana al millón de muertos. Aquí vamos escalando poco a poco, pero bueno, sí es muy grave todo lo que pasa, pero solo pongámonos en contexto con esto. Y miremos la cantidad de epidemias y pandemias que ha habido en los últimos siglos. Aquí está una línea del tiempo, creo que aquí está el año 1000 y aquí estamos ya en el 2000. Pero lo que quiero que miren es del 2000 para adelante las cosas tan malas que nos ha pasado. El SARS en el 2002, la gripa o el flu famoso H1N1, también le llamaron el flu porcino, 2010, el MERS, que está presente todavía en 2012, ébola, hemos tenido 3 epidemias muy fuertes, y ahora el SARS-CoV-2, que es el mismo COVID.
Entonces voy a hacer 5 o 6 de consideraciones para comenzar. El impacto diferencial de la enfermedad de acuerdo a la edad. Ese es uno. El otro, el riesgo de transmisión diferente de niños y adolescentes hacia otros niños, adultos, cuidadores y profesores. El impacto del cierre escolar en la dinámica y el control de la pandemia, el impacto psicológico en el aprendizaje y en la socialización del cierre escolar y cómo afrontar lo que viene. Y antes que nada quiero decirles que si en algún momento suena lo que les estoy diciendo como que le esté quitando importancia a la pandemia, para nada. Le tengo un respeto profundo a este virus. Que le esté quitando importancia a lo que piensen ustedes si es diferente de lo que yo pienso, para nada. Estamos súper abiertos. Además, lo que yo pienso hoy puede que cambie mañana o pasado mañana. Simplemente hay que mostrar los hechos reales y ver cómo aconsejamos y cómo se están haciendo las cosas en todas partes del mundo. Con conocimiento limitado. En ninguna parte del mundo tienen experiencia en pandemia. Nadie sabe de eso. Todos estamos aprendiendo. Bueno, entonces comencemos con la primera parte. ¿Qué tanto afecta a los niños? Aquí puse menores de 6 años, pero hablaré más adelante de los mayores y de los adolescentes. Los niños aportan el 1.5% de los casos totales de enfermedad. Eso puede ser mucho o muy poquito, porque si hay 37 millones de casos, el 1.5 es una barbaridad de niños. La severidad de la enfermedad es infrecuente en niños, infrecuente, y eso hay que subrayarlo 3 veces, porque, digamos, con esta dinámica de miedo que todos tenemos, uno dice mucho esto y la gente como que lo mira a uno incrédulo. Es infrecuente la severidad en niños. Ojo, no es ausente. Y si en la sesión de preguntas quieren que profundicemos, lo haremos. La mayoría de niños son asintomáticos o con síntomas leves y yo debo recibir, yo no sé cuántas llamadas al día, serán 30, 40, 50 de gente que me conoce o que no me conoce, que me quiere preguntar y contándome de niños. Yo creo que de mi consultorio ya supero los 300 niños que han tenido COVID y ninguno ha tenido que ir a la clínica ni pasar por mi consultorio, o asintomáticos o con síntomas leves. También ahí me mira entonces la gente con incredulidad. Bueno, esos son los suyos. Seguramente no tienen los otros que les ha ido tan mal. Ahora les muestro las cifras de Bogotá y sí es importante, pero al lado de lo que pasa en nosotros, en una edad media, más jóvenes, otros más viejos, otros ya mayores, el impacto es totalmente diferente. En los niños lo más común es tos, fiebre, moquitos, los médicos le decimos rinorrea. Muy importante el dolor de la garganta, la diarrea y el vómito. También ojo con la ausencia de olfato y la ausencia de gusto. El viernes hice un diagnóstico en unos pacientes míos cuya niña de 7 años había estado con gripa. Tienen bebé, una bebita recién nacida de 10 días en ese momento. Y cuando estaba mirando a la grande que tenía la gripa más boba, ellos me estaban contando que ya le había pasado. Me dio por decirle al papá, hola, ¿y usted cómo estaba? Me dijo, no, yo muy bien. Le dije, venga, huela el alcohol de las vacunas que le voy a poner a la niña. No olía el tipo nada. Y no había sentido absolutamente nada más. La señora lactando a su bebé chiquita dijo, déjenme oler a mí. No olía nada. Los puse a oler 20,000 cosas ahí del consultorio, les hice examen, tiene COVID los 4, incluyendo a la bebé recién nacida. Todos están divinamente en este momento en su casa. Ese diagnóstico fue el viernes pasado. Insisto, que no quede la impresión que no es importante, pero quiero dejar claro que la mayoría de pacientes pediátricos se comportan muy bien. Ojo con esto, porque esto es un artículo que la referencia a los médicos, y debe haber varios médicos oyéndome, o también los ingenieros, los abogados, todos en sus profesiones tienen su forma de citar bibliografía, pero para nosotros si no está, si no hay una bibliografía, no existe, si no está publicado, no existe. Lo demás es anécdota. Esto está publicado en septiembre 25 en JAMA, que es el Journal de la Asociación Médica Americana, Pediatrics, en el que se demuestra que el riesgo de adquisición de la infección en niños es al menos 48% menor que en adultos. En adolescentes al menos 28% menos. Esto no es un estudio cualquiera, es en condiciones de vida real. Cuando un coronavirus se introduce a una familia, a un grupo familiar, a una comunidad, los niños se infectan solamente por eso, no solo menos grave, sino 48% menos. Y los adolescentes 28% menos. Importantísimo dato en este momento para tener en cuenta.
El riesgo de transmisión en niños es definitivamente menor que en adultos, estudios en muchas partes. No se confundan con unos estudios que aparecieron hace 3 meses que decían que la carga viral de los niños es más alta, la que eliminan por nariz. Eso puede pasar, pero una cosa es la carga viral y otra es la contagiosidad y la transmisibilidad. Y el riesgo de transmisión entre niños no es significativo y más adelante les contaré esto. Que entonces un niño se lo prende a otro porque con los moquitos y como no se cuidan, vamos a mirar eso. Simplemente para que vean que la edad es un riesgo, un factor de riesgo mayor. No el único, porque personas con muy buena salud, mayores, les va relativamente bien. El riesgo se aumenta con hipertensión, como ustedes bien saben. Obesidad es la número 1. 48 veces mayor mortalidad que en el no obeso. Obviamente la diabetes, inmunosupresión y otros. Pero lo único que les traigo estas razones para que vean que este asintomático, que puede ser entre el 30 al 60% de los pacientes, tiene un tiempo de incubación de más o menos 5 días. Por eso es que cuando se van a tomar la PCR ustedes o el antígeno, porque tuvieron un contacto, el médico les va a decir, espérese 4 a 7 días a que usted haya tenido ese contacto, porque de pronto si lo tomamos muy pronto acá va a ser negativa la PCR. Eh, eh, los casos leves, los asintomáticos y los leves son más del 80% de los casos. Y leve es lo que estamos viendo acá. Y ya los severos son por ahí entre el 10 y el 14%, y los críticos y los muertos, sumando los dos, 5%, con unas enfermedades dramáticas. Poca enfermedad tan dramática, tan terrible de ver morir a alguien como el COVID. Y ciertamente, por fortuna, es una minoría, pero es una enfermedad muy grave. Y esta es la tasa de letalidad por grupo de edad. Esto es Unión Europea y Reino Unido. Está publicado hace algunos meses. Ustedes lo que pueden ver es la gran diferencia en cuanto al porcentaje en tasa de letalidad, que en menores de 20 años no llega al 1%, claramente no llega al 0,5%, claramente en menores de 5 años no llega al 0,1%. Para ir subiendo progresivamente, se mantiene relativamente estable hasta los 60 años. Entre 60 y 70 sube ya un 5%, 70 a 79 ya es muy grande, casi 20, y por encima de 90 es 35. Pero eso también es importante dejarlo así porque, pues digamos, una enfermedad que tenga una letalidad del 35 es un drama. Pero en todo caso, mucha gente todavía dice, oiga, se salvó un señor o una señora de 95 años. No, es que se salva el 60%. O sea, se muere el 30, se salva el 60 o el 65%. Esto es Bogotá y esto es hoy. Esto lo tomé hoy de la página muy buena que tiene la Secretaría de Salud de Bogotá. Es solo para que vean las edades. Entonces aquí tengo 0 a 9 años y progresivamente. Como hoy estamos pensando más en nuestros niños, sin embargo, cada uno de nosotros se sitúa por acá. Estos son en verde los que están en casa o se han atendido en casa, en amarillito los que han ido al hospital, en azul, en azul el que está en la UCI. Fíjense que por debajo de los 40 es raro, y el fallecido está en moradito. Entonces, simplemente para que vean por edades el porcentaje que nos ocupa y por qué estamos hablando de estos temas. Y también es importante ver la diferencia entre sexos y con edades. Si ustedes ven acá son los casos activos, entonces ustedes van a ver que hay una gran cantidad de casos, no es que no dé, como es tanta la enfermedad, mira la cantidad de casos que hay en 20 a 29, 30 a 39, pero esto es incidencia, casos por 100.000 habitantes de ese grupo de edad. Y es una incidencia muy parecida en mujeres que en hombres. Ahora, si quieren ver en fallecidos, me devuelvo, esto es en activos, casos activos, esto es en fallecidos. Miren la gran posibilidad que tenemos los hombres de morir 2,5 veces más alta que las mujeres. Y poco a poco se va sabiendo el por qué hay una parte genética importante y una parte de comportamiento y de riesgo también importante. Pero los hombres casi a todas las edades duplicamos a las mujeres en el riesgo de morir. Mírenlo ustedes, en el más joven es menos notable, pero cuando pasa de 50 años ya tenemos casi 2 a 3 veces más riesgo de morir los hombres.
Bueno, ¿y cuáles son los niños con riesgo elevado? Porque entonces está esto de la alternancia, que el niño puede volver, que el niño puede no volver, y todos los días también recibo llamadas en ese aspecto. A ver, la enfermedad crónica pulmonar, el asma descontrolada. El asma controlada con un inhalador que algunos formulamos, se llama el Becor, Flixotide, Symbicort, todos esos. Esa es un asma que está controlada, esa no es ningún factor de riesgo. De hecho, esos inhaladores de corticoide parecen proteger contra la enfermedad. La enfermedad cardíaca congestiva, sí. La enfermedad neurológica incapacitante, los niños en tumores malignos, la obesidad, otras condiciones crónicas activas y la inmunosupresión. Y habrá otras condiciones para considerar, por supuesto, los contactos familiares con personas de alto riesgo. Pero bueno, digamos que haciendo esa introducción quiero hablar un poquito de la palabra más importante ahorita, que es riesgos. De aquí en adelante y por muchos años, todos ustedes los quiero mucho, pero les quiero decir que esto antes de 2 años no mejora y antes de 3 hay más o menos. O sea, no habrá ni hay actividades provistas de riesgo. Entonces, cuando yo entiendo todo el que quiera quedarse en casa, me parece chévere, perfecto, lo respeto. Pero miremos los riesgos de cada cosa, porque es que quedarse en casa 6 meses, bueno. 1 año, bueno, el que pueda, chévere. 2 años, 3 años. No, es que yo lo voy a dejar para después de diciembre. Uy, mijitos, como dice Rigo, no se imaginan en enero cómo va a ser. Después de las novenas y las fiestas, esto se va a poner más bueno. Y no, pero es que ya llega la vacuna. Convencidos, ahora hablamos de la vacuna. Entonces, después de Semana Santa, entonces el otro año, el próximo año escolar, sí. ¿Y cómo sabe? Porque hasta que el 60% de la población o no esté vacunado o no se haya infectado, esto no pasó. Y si nuestro vecino o nuestro compañero o nuestro familiar es de los anticiencias o de los antivacunas que ya dijeron que ellos ni por el chira se la van a poner, pues ahí nos fregamos todos. Aquí solo salimos adelante si todos tenemos la vacuna. Y si nuestro grupo poblacional todos los tenga, si no, no, porque las vacunas no van a ser 100% efectivas. Pero bueno, no hay actividades provistas de riesgo, entonces el riesgo depende de varios factores. Quiero que miren esto y ahorita en una gráfica, para que no se aburren, les muestro esto, cómo está, cómo se conoce ahora. Un factor es el distanciamiento social, efectivamente, que estemos a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Y la utilización del tapabocas, importantísimo. El segundo, las medidas de manejo, lavado de manos, secreciones, manejo de alimentos, control de esfínteres en los niños pequeños y en las personas mayores también. O sea, los protocolos, los lineamientos. Claro, el riesgo también depende de que eso se haga bien o no. Ojo, el famoso aforo, ambientes con alta versus baja ocupación, y ya les muestro eso. Esto es clave, el aforo es clave. El tipo de espacio, si es abierto o cerrado, fundamental. O sea, colegio con espacios abiertos es otra cosa. Colegio con espacios cerrados, más difícil. El tipo de actividad, una cosa es hablar, otra cosa es gritar, otra cosa es cantar, otra cosa es silbar, otra es meter a la filarmónica en su conjunto de trompetas en un avión, como vieron que pasó hace poquito. Eso es algo dramáticamente, o sea, casi para García Márquez en un libro. El número de personas, ya dijimos, y de la capacidad de transmisión de algunas personas, que esto que está abajo es, hay un horror de ortografía, pero bueno, no lo miren mucho. Es el papel de los superdiseminadores, que ahí sí no podemos saber quién es. Hay personas, casi el 70% de las infecciones, de las infecciones son transmitidas por el 10% de las personas que son tremendamente diseminadores de enfermedad. Y entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá, espere, yo quito acá esto para ver mejor. Sí. Entonces vemos cómo se transmite. Entonces, hay transmisión aérea, persona a persona, sin duda, lo que llamamos secreciones, también lo que llaman aerosoles, que es el otro tema importante. Ahora hablamos de eso porque entonces ese es otro mito que se está formando, que como se transmite en el aire, según dice el periódico en primera página, y ya todo el mundo lo cogió como verdad, entonces no podemos salir afuera. Y no sacan a los niños al parque. ¿Cómo no le va a sacar? Si el niño está absolutamente seguro desde que no haya nadie al lado, desde que esté todos los lineamientos, no se transmite en el aire, en el exterior.
Se transmite en el aire, en una habitación cerrada y, ojo, sin tapabocas. Recuerden ustedes, los americanos y muchos europeos no se ponen tapabocas. Si miran las noticias de Alemania hoy, ustedes saben que Alemania está aumentando casos de nuevo, ¿no? El gran lineamiento y la gran restricción y por lo que la gente está supremamente molesta y preocupada es porque si llegan a determinada incidencia van a tener que usar tapabocas todos. O sea, allá no lo usan. El que lo quiere usar lo usa, pero la mayoría no lo usa. La transmisión por superficies es importante, pero yo entiendo que sigamos limpiando y nos volvamos los más aseados, pero sin exageraciones. Por favor, eso fue al principio. Eso ya, la verdadera importancia de las superficies es mínima. Lo mismo lo que llamamos fomites, o sea, que un elemento lo transmita. Tal vez con la excepción del celular, porque ese está pegado a la boca de uno. No se lo presten a los demás. La transmisión vía digestiva probablemente sea mínima. La transmisión madre a hijo parece no existir. Todavía se está discutiendo esto. Y este es el cuadro clave que yo quería mostrarles. Miren, en ese cuadro están todas las cosas que yo les he intentado hablar ahorita me devolví, de los factores. Lo primero que ustedes van a ver es si el ambiente es ventilado o no. Y miren estas diferentes actividades. Lo verde significa que el riesgo de transmisión es bajo. Lo amarillo que es intermedio y lo rojo que es alto. Y fíjense ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud diferencia estas diferentes actividades. Y lo clave, que tengamos distanciamiento social y que tengamos un espacio ventilado. Eso en la línea X, horizontal. En las líneas verticales, al lado izquierdo, tenemos la utilización de tapabocas y un contacto por un tiempo corto versus un contacto por un tiempo largo. O no tapabocas. Y finalmente, miren el tipo de actividad, si estamos en silencio, hablando, gritando, cantando. Entonces, fíjense que en general la gran ocupación del verde es cuando tenemos utilización de tapabocas y un contacto corto. Aquí la única posibilidad de que tuviéramos un riesgo intermedio es que el ambiente sea pobremente ventilado y que la gente esté gritando o cantando. Y aún así, la posibilidad sería intermedia. Pero si se van a este lado, esta parte de abajo, el ángulo derecho inferior, en donde usted tiene ambiente con mucha gente, o sea, más de 20, 30 personas de acuerdo al espacio, que esté además ventilado de una manera inadecuada, pero aún así esté ventilado. Si no se usa tapabocas, si es un contacto de tiempo prolongado, la posibilidad de que se lo prendan es definitivamente muy alta. Entonces, fíjense ustedes que nosotros usamos tapabocas, podemos tener contactos cortos, los médicos tenemos contactos más prolongados y repetidos, pero usamos tapabocas, mantenemos espacios que no estén superando el aforo y ojalá bien ventilados. Y miren, solamente estar bien ventilados, como casi siempre el riesgo es o verde o amarillo. Pero cuando está mal ventilado, no importando el aforo, el riesgo va a ser mucho mayor. Entonces, solamente para que se hagan esas ideas, para que no piensen solamente en la distancia. Uno puede tener actividades seguras con personas a 1 metro de distancia. Los médicos examinamos a 30 centímetros, ¿sí? Pero mantenemos el resto de circunstancias controladas. Bueno, ¿qué se sabe de la transmisión escolar? Hay un bajo riesgo de transmisión si se siguen los lineamientos. Esto está reportado también hace muy poco en Italia. En Suiza, perdón, 3 meses ya de volver a los colegios. España entraron obligatoriamente, como ustedes saben, en agosto, no había discusión, tenían que entrar. En el Reino Unido lo mismo. Y entonces ya sabemos un poco de brotes escolares y la fuente del caso índice. En los casos en que en esos países ha habido brotes escolares, el 42% de los casos, el caso índice viene de la casa del niño. No del colegio, no del jardín, viene de la casa. Como pasa con nosotros los médicos. Todo el mundo cree que nuestros consultorios, hospitales es una fuente de coronavirus. Bueno, de pronto al principio, pero con todos los lineamientos, la mayoría de gente se lo prende a uno, no uno a la gente. ¿Sí? Entonces es importante que vean eso. 8% vienen de eventos o festividades y solo 3% de jardín y de colegios. Y por eso es que muchos países no han tenido tantas dificultades en tomar la decisión porque entienden este tema muy bien.
Es raro, y este tercer punto también, por favor, ténganlo muy en cuenta, que el niño sea el iniciador de un brote familiar. Casi siempre lo es un adulto, el adolescente que ha tenido contactos. Es muy raro que el niño, por su capacidad de transmisión, sea el iniciador de un brote familiar. Ahora, hay experiencias disímiles porque ustedes dicen, en Israel le ha ido muy mal con los colegios, versus en los otros países, incluyendo Uruguay y algo de Costa Rica, en algunas partes de Costa Rica que ya empezaron, les ha ido bien. Y es porque las experiencias son de acuerdo a la adherencia a los protocolos de bioseguridad que en muchos países no se han hecho bien. Protocolo bien hecho nos tiene que ir mejor. Y ojo, siempre de monitorizarse la evolución de la dinámica de la pandemia, porque si entramos en un pico dramático estilo julio, pues obviamente no estamos discutiendo estos temas. Estos son algunos estudios recientes solamente para que vean los médicos, nos la pasamos haciendo esto, pero simplemente esto fue publicado hace menos de un mes. Este es un estudio en Hong Kong, si no estoy mal, del riesgo de transmisión en los colegios. Y lo que dice aquí es que, en conclusión, esto es una revista tal vez la más importante de infectología americana que se llama Clinical Infectious Diseases. O sea, lo que se publica ahí está, ha pasado todos los tamices de la veracidad y la confiabilidad. Nuestros datos sugieren que los niños no son la fuente primaria o los propulsores primarios de la transmisión en colegios, especialmente preescolares. Encontramos que la transmisión del virus entre los niños en los colegios parece significativamente menor que la observada con otros virus respiratorios como influenza. Esto puede ayudar a informar estrategias para levantar las cuarentenas actuales y para crear mejores estrategias. Bueno, ahí lo tenía yo en español, se me ha olvidado que lo había traducido. Bueno, esto es para mostrarles el Reino Unido arriba. Esto es una editorial de otra revista muy importante. Los niños no son superdiseminadores. Tiempo de volver al colegio. Esto fue publicado como en julio. Y esto es no es en Nueva Zelanda, perdón, esto es en Australia. Y es COVID-19 en colegio. La experiencia, eso se llama, creo que es Surgales, en Australia, New South Wales, Nuevo Surgales, y dice que no, ningún profesor o miembro del staff contrajo COVID, y bueno, da una opinión favorable y por eso allí han vuelto. Y esto tal vez, para los que quieran entrar, la referencia está ahí y cuando me la piden yo se los puedo enviar. Incluso para el colegio es muy importante y para sus directivas. Esto es un paper de unas 120 páginas publicado en agosto 6, por lo que se llama el Centro Europeo del CDC de Europa, del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, la Fuerza de Tarea Europea, en donde básicamente lo que nos dice, entre muchas cosas que ustedes ven ahí que ya les he dicho, es esta última: las investigaciones de los casos identificados en colegios sugieren que la transmisión niño a niño es infrecuente. Por favor, no lo digo yo, lo dice este grupo de estudio muy importante. Y no es la primera causa de infección en niños cuyo comienzo de infección coincide con el periodo que están atendiendo colegio, particularmente en preescolares y en primaria. Y termina también diciendo, dentro de sus múltiples conclusiones, si el distanciamiento físico está apropiado y las medidas higiénicas se aplican, los colegios infrecuentemente serán más ambientes que propaguen más efectivamente que otros momentos ocupacionales o de distracción. Yo sé que todos estamos aburridos, cansados. Yo mismo me tomé mi primera semanita de descanso esta semana después de no dejar de trabajar ni un solo día desde que esto comenzó y estaba agotado y es un espacio de distracción. Pero ojo, ojo lo que dice ahí, el colegio es improbable que sea más efectivo en prorrogar en el ambiente que otros momentos de descanso u ocupacionales. Y yo sé que muchos de ustedes ya se han tomado descanso y bien ganado. Los felicito, síganlo haciendo con todas las medidas de distancia física. El colegio no es mayor riesgoso que lo que están haciendo o lo que yo estoy haciendo aquí en Paipa ahorita. Probablemente pueda tener riesgos muy parecidos. ¿Sí? Todos son riesgos que uno asume manejando las cosas de una manera con inteligencia, como se habla con la narrativa del autocuidado. Y el otro punto que resalto acá es que la reapertura escolar no ha sido asociado, dice acá, con incremento significativo de la transmisión comunitaria. Finalmente, evidencia disponible indica que el cierre de instituciones educacionales y de cuidado de los niños es improbablemente
el único sitio de medidas efectivas de transmisión de la comunidad, y que estos cierres improbablemente proveen protección adicional para los niños. Eso es muy importante. Y finalmente, que deben ser consistentes todas las decisiones en las medidas de control y cierres y aperturas con las decisiones de otras medidas de distanciamiento físico. Esta solo se lo muestro, ese es el famoso Imperial College, que muchos de ustedes han visto que se empezó a usar al principio. Esto es viejo, esto fue publicado el 16 de marzo. Este es el modelo matemático. Los infectólogos nos ha tocado unirnos con los matemáticos ahora, y ahora hay toda una especialidad que se llama el modelamiento matemático de las epidemias. Pero lo que quiero que vean acá era lo que se pensaba que iba a pasar en el Reino Unido. Estas son las camas de cuidado intensivo ocupadas por 100.000 habitantes. En negro, si no se hacía nada. Miren en mayo lo que podría haber pasado, una cosa dramática. Y miren lo que pasaba, que era lo que distanciaba, lo que llamaban en su momento aplanar la curva y demorar la curva. ¿Se acuerdan? Que se hablaba mucho de esto. Esto azul quería decir que se hacía aislamiento de casos, cuarentena en el hogar y distanciamiento social de los mayores de 70, lográbamos aplanar la curva muchísimo y distanciarla para estar más listos. Bueno, pues miren el cierre de escuelas, que es el verde, cómo contribuye mínimamente, según el modelo matemático, a que se aplane la curva. El cierre de escuelas, colegios y universidades no aplana la curva, baja un poquitico, no demora la curva. Lo demora la cuarentena, lo demora el aislamiento de casos en ese tema. Y ya termino para oír sus comentarios y preguntas con un tema que todos dejamos a un lado. Y lo dejamos a un lado porque en verdad ni el niño ni el adolescente tiene voz ni voto en esta sociedad. Y eso es muy complicado. Algunos papis, o la mayoría, cuando en el consultorio les pongo el tema, yo a los que han tenido oportunidad de ir estos días, yo les digo, ¿cómo está el niño? Pero no me hable de salud porque sé que todos están perfectos. Nadie se ha enfermado de nada, nadie ha tenido gripa. Pero cuénteme cómo está el niño en su parte psicológica. Y la mayoría de papás dicen, pues no sé, tengo problemas, no lo veo del todo bien, está mal geniado, pero como todos nosotros, usted entenderá que hay que hacer eso por el bien de todos. Muy pocos dicen, ¿cómo me preocupa eso que estoy viendo en mi niño? Y entonces yo quiero decirles que el resumen de esto es que hay una interrupción del aprendizaje. No, muchos de ustedes son educadores, están en su fase, mis hijos ya crecieron, entonces no estoy en esa fase, pero el concepto del engrama, que es la forma, el mecanismo cerebral en que me aprendo a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, escribiendo, equivocándome, en el tablero, tal vez no con el computador, lo mismo en lenguaje, una regla gramatical, geografía, historia, se hace muy, muy difícil con esto. No es sostenible y, bueno, los expertos en educación ya lo han dicho ampliamente. Hay una interrupción del proceso de socialización. El colegio más las actividades extracurriculares ofrecen, ojo a esto, estructura, significado y ritmo diario a las actividades escolares. Es muy importante eso. O sea, yo de mi colegio recuerdo, claro, toda la parte académica, pero esa parte social, esa parte del día a día, del significado, del ritmo de las cosas es fundamental. Hay una exacerbación de las inequidades, eso no lo dudo en un minuto. O sea, el niño que no tiene computador, las familias que están sufriendo por eso, el niño que no tiene un buen acceso, el niño que no tiene una alimentación, que no tiene un buen soporte en la casa. No pensemos solo en nuestros niños, pensemos en el verdadero capital humano de este país y del mundo entero. Muy grave. Aspectos asociados a salud mental, depresión, culpa, rabia, esto es todos los días en mi consultorio. Pero el tema hay que sacarlo, hay que preguntarlo y los papás enfrentarlo. Y esto está incrementado además por la ausencia de exposición a la luz solar, que es dramáticamente grave en este momento. La sensación de soledad de los niños, si los adultos lo tenemos. El incremento del daño autoinfligido, muy importante. Las ideaciones suicidas. Hemos tenido intentos de suicidio en niños menores de 10 años. Los comportamientos de riesgo, etcétera, etcétera. Y claro, el incremento de la violencia doméstica, no importa el tipo de violencia y no importa el estrato social. Algunas consideraciones en la población más joven. La educación, y esto es importante, es el capital social.
que impulsa los cambios en la sociedad, pero especialmente para los niños, de los entornos menos privilegiados, el ascenso social. La importancia del juego en el desarrollo de los niños es fundamental. Si lo es en nosotros, todos estamos comprando juegos, ¿no? Recuerde, cuando estuvimos más encerrados, todos nos conseguíamos un jueguito. La importancia del juego en los niños es fundamental. Decidan lo que decidan, quieran mandar sus niños o no al colegio, jueguen con sus niños todo el tiempo. Jueguen entre ustedes, jueguen. Jugar es importantísimo. La importancia de la interacción social en los adolescentes. Yo tengo adolescentes, es fundamental. Así pensemos que tenemos los más resilientes, los más educados, los mejores niños del mundo. La interacción social en el adolescente es fundamental. El cara a cara. La mayor pérdida se ha detectado en esos términos vinculares o afectivos, porque los más jóvenes han sido dejados de lado en el diseño de la respuesta al COVID. Ustedes ven que cuando nos sentamos los grupos asesores en los que con frecuencia me invitan, sea en Bogotá o en La Nación o en otras partes o en colegios, hablamos siempre del adulto mayor, hablamos de nosotros los personal de la salud, pero casi nunca hablamos de la respuesta de los niños. Y se han descuidado esas necesidades de los niños. Hay una falta de consideración y análisis sobre las restricciones que han y siguen afectando su vida. Algún colega mío, el doctor Chasque, el psiquiatra infantil, en un webinar de Red Papás hace poco dijo que los verdaderos héroes de esta pandemia eran los niños y los adolescentes. Y yo sé que todos los papás que sentimos esa alegría y esa ternura por nuestros hijos sabemos que es así. Yo creo que nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de que nuestros niños no sigan sufriendo como están sufriendo. Traigo esa carátula de ese libro porque Richard Horton es el editor de la revista médica, una de las dos revistas más importantes del mundo que se llama Lancet. Y él habla o hace un análisis, un librito de 110 páginas de todo lo que hemos hecho mal, las autoridades de salud y la gente con esto. Porque la narrativa dominante ha sido y sigue siendo la del miedo. Pero como les digo, pues está bien si es por 2 meses, pero si es por años, por ejemplo esta, no mates a tu abuela. Ese es de miedo, ¿no? Grave. La gente llora, todavía me llama, me dice, es que fue que tuve contacto y voy a matar a mi abuela. Hombre, a ver, ¿eso qué tan demostrado está? La guerra contra el coronavirus. Estamos en una guerra. ¿Es lo mismo que la guerra? Nosotros no estamos en ninguna guerra. No es lo mismo que la guerra. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a ganar. Porque aquí vamos a perder. El coronavirus no es erradicable, como les quiero decir más adelante. Entonces miremos a ver qué hacemos. O nos metemos en un búnker o enfrentamos con las herramientas que vamos aprendiendo. La otra narrativa muy dominante es la del joven como irresponsable. Como yo he dicho siempre, y ustedes me lo han oído en mi consultorio, adolescente que va por la calle, a menos que sea de su familia, especialmente si es su hijo, todo adolescente que vaya por la calle, ojalá que tenga el pelito largo, un arete, es un sinvergüenza. Ese sí, ese es un quién sabe qué está haciendo. Sí, eso siempre pasa. Es pura envidia de nosotros, que queremos ser como ellos, seguramente. La narrativa del joven como irresponsable, sí, que en fiestas, que en Europa, que sí, que aquí también, pero el joven es muy responsable. Hay unos tan afanados que no quieren salir, están tan asustados, ustedes los han visto en su casa. Y el pánico aumenta los comportamientos obsesivos compulsivos que todos tenemos, la limpieza, las infecciones, el contacto social, todo se volvió muy complicado. No estoy diciendo que no limpien su casa como ustedes quieran, pero créanme que estamos exagerando un poquito. Las dificultades de interpretar los riesgos, porque no entendemos cómo interpretamos los riesgos, porque esta es la combinación más peligrosa del mundo. Se llama miedo más incertidumbre. Y como incertidumbre sí tenemos, la tengo yo, la tienen ustedes. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo se quitará? Hay incertidumbre. Pues la combinación más peligrosa es juntarle miedo a eso. Y para los jóvenes, para nosotros también, pero para ellos la rutina es muy importante. Saber qué va a pasar, qué esperar, cómo hacer mis planes de estudio, trabajo, interacción. Mis hijos me preguntan, ¿qué voy a hacer con la universidad? Yo que estaba pensando tal cosa, ¿qué pasará con algo? ¿Cuándo va a pasar esto? Y no tenemos respuestas, porque no existen. Además, si le sumamos la soledad, más aislamiento social, más miedo, más incertidumbre, esto no me lo inventé yo.
está en ese libro y está mostrado con datos. Son tan peligrosos para la salud como fumar o como la obesidad. ¿Vieron las cifras de infarto en Bogotá en agosto? Y además cómo aumentó y cómo la gente se queda en la casa para no ir al hospital y se mueren de infarto en la casa. Más de 80 muertos en la ciudad en agosto por infarto. Porque estas son las realidades y me da una pena esto y yo después se los amplío, pero la mayoría contraeremos el virus. Ah, sí. Al final de esto, claro, por lo menos el 60% o que estemos vacunados el 60%. La mayoría contraeremos el virus. Muchos de ustedes ya lo han contraído. El virus no es derrotable ni erradicable. No lo es. Es que, permítame decirle a los que no son médicos de acá, hemos erradicado una enfermedad en la historia de la humanidad que se llama la viruela. Los demás no las hemos erradicado. Hemos eliminado y tenemos controladas otras. Entonces lo que queremos es que sea controlable, bueno, tratable, bueno, prevenible, inmunoprevenible con vacunas, bueno, pero derrotable ni erradicable no. La mayoría tendremos una sintomatología muy leve, particularmente los más jóvenes. Aquí de ahora en adelante el significado de la juventud bajó a que los más jóvenes son los menores de 50. Eso es bueno. Habrá recurrentes olas, rebrotes o aplanamiento de curvas hasta que al menos el 50 o 60% de la población esté infectada o vacunada, bien sea por inmunidad directa, por vacunas o por inmunidad de rebaño. Por favor, métansele la cabeza, porque ya va a comenzar en Bogotá, ya dijeron que en noviembre vuelve y en enero no sabemos cuándo vuelva. Sabíamos cuando íbamos a abrir que pensábamos que en primera semana de noviembre iba a subir, pues, lógico, porque al abrir pues tiene que aumentar los casos. Pero esto se ha mantenido más o menos estable en la ciudad. Si hay en la última semana algunas dificultades con esto, seguramente va a subir, no sabemos si una ola tal vez no tan grande como la primera, bajará, volverá a subir. Miren, Antioquia estos últimos 4 días está superando a Bogotá. Bueno, esto ya se los dije, es otro hecho. El riesgo de los niños de infectarse es al menos 50% menor que los adultos. Eso es un hecho también. La transmisión escolar entre niños es infrecuente, ya les mostré por qué. Ese es un hecho. La transmisión en casa es mayor que en el colegio, de acuerdo con la implementación de medidas de control de infección y mitigación. Claro que sí. El tapabocas es la mejor vacuna disponible. Úsenlo, por favor. Actúa previniendo la infección. Actúa como las vacunas de los 40 o 50, que eran muy poquitas, en las que tal vez no prevenían que uno se infectara, pero sí que se enfermara, o se enferma menos grave porque recibe menos carga viral. No lo dejen de usar. Hay un impacto innegable del confinamiento, esto no lo olviden, lo hemos sufrido todos, unos en mayor proporción de otro, a nivel económico, social, emocional, físico, etc. Y las personas en grupos de alto riesgo deben continuar actividades desde casa hasta no tener vacuna de inmunidad de rebaño. Por supuesto, eso sí es claro decirlo. De nuevo, vuelvo, cuando tengo esta diapositiva, digo por tercera vez lo que he dicho todo el tiempo. No le estoy quitando importancia al coronavirus, no le estoy quitando importancia a la enfermedad tan grave que es. Estoy poniendo los hechos que hoy, 15 de octubre, conocemos. Esto es lo que se llama inmunidad de rebaño. Ustedes lo han oído en muchas partes. Por ahí han salido artículos estos días que la falacia de la inmunidad de rebaño, pero no quieren decir que no exista la inmunidad de rebaño, sino que nos esperemos a que haya inmunidad de rebaño. Pues sí, podemos esperar a que se infecte el 60%, pero moriría muchísima gente, porque digamos si se muere más o menos el 1.5% de personas o el 1%, y eso es el 40% de la población, miren la cantidad de muertos que sería el 1% del 40%. Pero cuando digamos, o hay personas inmunes, que son los muñequitos verdes que están acá, o personas susceptibles, apenas llega una persona infectada, que es la roja, a las inmunes no les va a transmitir nada. A los susceptibles sí, pero entre más inmunes haya, cuando se llegue a ese nivel que para sarampión es 90%. Por eso no dejen de vacunar a sus hijos y de estar vacunados ustedes contra todo. Porque de donde por estar en casa se bajen los niveles de vacunación, vamos a tener problemas con otras enfermedades. Ahorita México acaba de publicar esta semana algo que ya estamos viendo, no en Bogotá, pero aquí cerca, que es lo que llamamos la sindemia, o sea, 2 epidemias al tiempo, o 3. COVID con influenza con dengue. Eso lo están viendo en Cali, lo están viendo en Neiva. Durísimo, COVID con dengue. Y si le sumamos influenza,
Esto se llaman sindemias. Esto suena un poco técnico, simplemente es para que vean cómo si nosotros nos dejamos de vacunar, si más del 10%, 8 a 10% de la población no tiene vacunación de sarampión, la enfermedad va a subir. Y este R0, RO, que lo han dicho también por ahí los expertos y los más inquietos de ustedes lo han leído, es la cantidad de personas que cada infectado infecta. El COVID sin medidas infecta a 3,5. El COVID con medidas en Bogotá ahorita está en menos de 1. O sea que una persona no alcanza a infectar a otra. El sarampión sin vacuna infecta de 12 a 18. La tosferina de 12 a 17. Todas esas enfermedades en su momento fueron tan graves o más graves que el COVID. Solo que tal vez no en pandemia la mayoría, sino en epidemias. Pero miren que su transmisibilidad o su riesgo de transmisión es mayor y necesita grandes niveles de inmunidad de rebaño. Entonces, todo esto nos lleva a una cosa y es que el distanciamiento, el aislamiento ha sido crucial. Nadie está hablando mal de eso y cuando la gente me dice que nos encerraron muy pronto, yo no estoy de acuerdo de eso. Yo creo que lo hicieron en un momento correcto. Ha sido crucial todo eso para superar estos primeros meses de máxima emergencia y que estamos conociendo el virus hasta ahora. Se plantean unas oportunidades inmensas para el futuro. Se ha necesitado un enorme esfuerzo de docentes, colegios, padres, abuelos, niños, para este confinamiento. En muchos casos genera un definitivo impacto sobre el trabajo de los padres el que los niños estén en casa todo el tiempo con esta forma tan difícil de trabajar en casa para muchos papás. También hay un incremento de las inequidades de acceso, la brecha educativa, la brecha del rendimiento educativo y los profesores que estén acá o los docentes me lo dirán. A pesar de los logros y la importancia de las herramientas tecnológicas que permiten el contacto remoto entre personas, no se logra lo mismo que la presencialidad. La espontaneidad de la interacción cara a cara es vital, contribuyendo a todo lo que ustedes ven allí, pero no dejemos de verlo como una palabra que he puesto ahí, es de corazón siento cada palabra que escribí. La espontaneidad de la interacción contribuye a las reglas de la interacción social, de la empatía de la que tanto hablamos ahora, de la compasión, que es tan importante, de la solidaridad. Y el juego y su espontaneidad ayuda a comprender lo que pasa en el mundo. ¿Quién cree que no? Finalmente, la mala utilización de los recursos tecnológicos, que es el otro problema que estamos viendo, se está convirtiendo en un problema de un impacto mayor que la misma pandemia. La adicción a redes sociales, a juegos, los contactos poco confiables, el cambio de hábitos de sueño. Uy, qué cosa tan dramática en la consulta pediátrica lo que estamos viendo. Los trastornos de alimentación por mucho o por poquito. Terminemos con las oportunidades y desafíos por venir. Importancia de la actividad física y el deporte. Sea presencial, que es lo ideal, sea en casa, por favor. La actividad física del deporte es fundamental y qué pena con todos los que han hecho el esfuerzo para implementar por estas plataformas el deporte virtual y todo eso, pero por favor hay que hacer deportes a la luz del día, sintiendo el aire, moviéndose, moviendo el corazoncito, haciendo que haya frecuencia cardíaca elevada. También hay una oportunidad sobre las actividades creativas como actuación y música, es fundamental. También hay un desafío en la enseñanza de las materias convencionales, la política del cuidado a cambio de la política del miedo. O sea, cambiemos la narrativa del miedo por la narrativa del cuidado y cuidémonos harto. Si no, vamos a ir contra la corriente de todo el mundo y de lo que va a pasar de aquí en adelante. El reconocimiento que las cosas se han hecho mal, claro que se sabe que se han hecho muchas cosas mal y muchos países ya formalmente han reconocido. Otros seguimos diciendo que estamos haciéndolo todo perfecto. No todo es malo. Niños y jóvenes son muy resilientes, más que nosotros. Y si les damos los apoyos necesarios, se recuperan y esto pasará. Hay el papel crucial de nosotros los papás y del entorno con nuestro ejemplo. Actividad y preocupación. Ojo, divirtámonos, juguemos, reflexionemos, dejemos hacer catarsis. El impacto económico en gran parte, ojo, lo sufrirán nuestros adolescentes y probablemente los niños. No es ahorita este año, es en 10 años, en 8 años. Solo pensemos en eso, ¿no? En 10 años, cuando teníamos 15 y llegamos a tener 25, ya habíamos estudiado, hecho especialidad y ya estamos entrando a la parte laboral. Ahí vamos a ver ese impacto económico. El desafío de las vacunas, no he querido hablar de vacunas, que es mi tema en el que muchos me consideran expertos,
y que me la paso estudiando todo el tiempo, especialmente ahorita con COVID, porque no hay tiempo, pero si hay preguntas yo les hablo de eso, es inmenso, más desde los aspectos logísticos, científicos y éticos, más que el mismo financiero. Yo sí no me como el cuento de que no hay plata para las vacunas. Qué pena, yo en ese he sido muy, muy crítico. Ni les cuento lo que valdría toda la vacunación del país, pero le cuento que sería apenas 10% más de lo que vale el préstamo de Avianca o mucho menos de lo que costaron los sobrecostos del túnel de la línea. O sea, lo que se requiere es voluntad política. Perú, mucho más golpeado que nosotros económicamente por la pandemia, acaba de comprar 9 millones de dosis de vacuna a riesgo a Pfizer, creo. Y México, Argentina y Brasil están haciendo maquila de la vacuna de Oxford y de la vacuna china. Nosotros estamos en nada, esperando unos mecanismos que no nos van a permitir antes del 2021 tener nada. Esto es solo para terminar, no me podía quedar sin mostrarles en qué vamos de vacunas, porque la gente cree que es la vacuna, ¿no? Hay 177 vacunas ahorita, esto puede haber cambiado, esto tiene 3 días. Ah, no, 9 de octubre, seguramente ya cambió, porque ya 54 en estudios humanos. Hay 9 en fase 3 que deben estar terminados entre noviembre y enero. Y en medicamentos están todos estos en estudios. Termino acá. Muchas gracias. Qué pena demorarlos tanto tiempo. Quedo enteramente a sus órdenes. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tu intervención y por compartir toda esa información tan valiosa. Vamos entonces ahora a dar un espacio para preguntas. Hay bastantes preguntas. Yo quería simplemente en este momento compartir algunas que teníamos preparadas desde el colegio y después dar paso a las que haya en el chat. Entonces, creo que hay muchas que ya les diste respuesta, sin embargo, quisiera como revisarlas para ver si algo se quedó por comentar sobre eso. Y me interesa mucho, después de esta intervención tan completa que ha mirado como todos los aspectos de esta pandemia, no solo el de salubridad, en el tema de la enfermedad como tal, sino la parte mental, lo que debemos aprender de los niños, cómo debemos propiciar esos espacios de nuevo de encuentro para ellos. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje de esta pandemia para el mundo? Bueno, los aprendizajes siempre son diferenciales. Para mí, para mi grupo familiar, para mi trabajo, es el cada vez entender más que si no se trabaja en comunidad, no se logra nada. Y ese no es solo un aprendizaje, sino una realidad que no debe quedar como una retórica o como algo bonito de un libro. O sea, cada acto de lo que hagamos de aquí en adelante, si no consideramos el vecino aquel que tiene COVID como una persona que requiere nuestra compasión y de pronto el ayudarle en lo que podamos, le hacemos el mercado y se lo dejamos afuera, lo ayudamos de alguna forma mientras está aislado, mientras lo veamos como por la posibilidad de que ya hay alguien con COVID en mi edificio, qué riesgo tan terrible, no vamos a salir adelante, porque a todos nos, digamos, podríamos estar en esa posición. Insisto, mientras no pensemos que el tema de las vacunas de verdad es para todos y nos dé por estar en estos planteamientos anticiencia, porque ya nos les decimos, en el mundo ya no se llaman antivacunas, sino anticiencia, eso pues no nos va a permitir mejorar mientras sigamos diciendo que es la enfermedad de los chinos, de los venezolanos, de los argentinos, porque este mes están mal, ¿no? Pero cuando usted habla con colegas de otras partes del mundo, le dice, uy, Colombia nada que mejora. Y mucha gente en Colombia está convencida que esto ya pasó. Y Colombia tiene unas cifras pésimas en este momento. Entonces se nos ha olvidado, ya todos estábamos haciendo viaje para España. Pero ya no vamos con esos españoles, con los sinvergüenzas que son, están llenos ahorita. ¿Sí ven? Este tipo de comentarios que tenemos todos y que se nos pegan, nos hacen ver como que cada uno somos mejores que los otros. Entonces, la verdadera enseñanza es que una pandemia lo que nos pone es a todos al mismo nivel. Aquí no nos diferenciamos. Una enfermedad nos mata por igual si no nos cuidamos. Entonces, digamos, el aprendizaje es ese, Nati, es lo más importante. Y si a la gente la llevo a que piense mucho en eso, ¿no? Esas diferencias bobas,
falta de respeto a la diversidad, al pensamiento del otro, creo que aquí es donde se ve más cómo nos va a afectar. Creo que esto ya has mencionado el impacto para la población infantil y adolescente, pero si fueras a definir cuál crees tú que ha sido el mayor impacto para nuestros niños, ¿qué dirías? Sin duda social, sin duda social, sin duda, si digamos dura 6 meses, podríamos recuperar aprendizaje. Si dura un año, año y medio, los niños sin la forma como se aprende normalmente, los niños pequeños, ya no hablo del más grande, eso también va a dejar problemas muy importantes, pero por el momento social, muy importante. Este me parece que es un tema muy álgido, Carlos, porque yo hablo como mamá, entonces yo me pregunto muchas veces, la enfermedad física tú la puedes determinar más fácil porque hay unos síntomas que son más evidentes, pero yo me pregunto cuándo empezaremos a ver ese impacto que ha tenido la pandemia en la salud emocional de nuestros hijos, dado que muchas veces los niños no hablan sobre eso, es difícil y puede que yo los vea normalitos en mi casa, estudiando, aprendiendo el computador todos los días, pero no sé cuál va a ser ese efecto mental en ellos. ¿Cómo podemos nosotros ser más asertivos como padres para ver esas cosas? Nati, eso que estás diciendo es absolutamente real. Y también se incluye uno con los hijos de uno, porque uno cree que ellos están bien. Digamos, la única forma que voy a decirte es esto. En varios países del mundo han hecho a profundidad cuestionarios, estudios en los pacientes aparentemente bien, en los niños y adolescentes aparentemente bien, sobre cómo están. Y te cuento que superaba el 95% los sentimientos de tristeza, soledad, incertidumbre y el 60% la depresión, en gente que aparentemente está bien. Y yo, habiendo leído eso, llevo unos 3 meses en mi consultorio que siempre la primera pregunta y el tema que pongo, así algunos papás se sientan un poquito molestos, es que me hablen de eso y que los niños me hablen. Y vemos tal vez la imagen que nunca se me quita todos los días es a través de un tapabocas, los ojos llorosos y la lágrima de un niño contándole a uno cómo se siente o simplemente calladito, mientras que con frecuencia un papá diciendo, ¿cómo me ha ido de bien, doctor? En mi empresa todo va perfecto, estamos ganando más, estamos divinamente, me pude comprar otra casa, estamos en esas porque eso lo ve uno mucho, ¿no? El que cómo me va a mí, que es mejor, y entonces asumimos que a nuestros niños les está viendo bien. No, ese es tal vez lo más importante, y no estoy queriendo sonar que todos están comprometidos, no, hay diferentes personalidades, hay grandes papás, hay grandes familias, pero Nati, tú y yo ahorita estamos fuera de Bogotá y lo hablamos la semana pasada porque por primera vez en 6 meses tú dejaste de hacer lo que tenías que hacer y yo dejé ir a mi consultorio, que no dejé ir un solo día. Y mis hijos me lo pedían y he visto caras de felicidad solamente con estar respirando aire libre. No Sí. solamente es eso, es esta situación muy compleja y llena de incertidumbre. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat y quiero ir como evacuándolas. Hay unas muy puntuales. No sé si puedas responderlas muy brevemente porque tienen Sí, que ver con estoy viendo preocupaciones. unas. Estoy viendo Sí, unas. Déjame yo, te contesto dos que quiero contestar ahorita. dale, ¿Cuánto dura la dale. inmunidad después de haberse curado? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es curación? Curación no es tener un test negativo, a menos que haya sido un paciente de cuidado intensivo de enfermedad grave. Hoy por hoy, curación son 10 días de aislamiento, probablemente al 6.º día ya no transmites, eso tiene un rango, pero por eso es que no hacemos segunda prueba, no hacemos segunda PCR. Si asumimos que pasó esta enfermedad, entonces, ¿qué llamamos inmunidad? La inmunidad es muy compleja en coronavirus y hasta ahora la estamos conociendo. Probablemente no sea a largo plazo, pero por lo menos a 4 a 6 meses, que es la información que tenemos, más del 98% de la gente sigue protegida. Las reinfecciones se están viendo cada vez más, pero porque se están buscando. Son en general una rareza y cuando hay reinfección usualmente es leve. Ha habido un par de casos que han leído en los periódicos ahora recientemente que son la excepción de la regla. Pero en general, digamos, si alguno de ustedes o algún conocido le dio, tiene un 98% de que esté protegido
a 4 o 6 meses. Más, no sé si de pronto es más. Ciertamente no pensamos que duremos más de 2 a 3 años protegidos y por eso es que hay que vacunarse una vez llegue la vacuna y van a ser vacunas de dosis repetidas seguramente. Entonces, esa me la están haciendo mucho. Luego de vacaciones sería recomendable que las familias se quedaran en casa unos días, bueno, antes de volver al colegio, sí, y lo mismo me preguntan muchas cosas de eso. Depende del riesgo que corriste, nuevamente. Si efectivamente estuviste de manera advertida o en un sitios públicos, en sitios donde recuerden el diagrama que les hice, donde estabas con muchas personas más de las que hubieras querido, sitios cerrados, pues probablemente es inteligente quedarse de 5 a 10 días en casa con actividades normales, pero no saliendo mucho. Pero si estuviste más que todo al aire libre, no veo necesidad de que eso deba ser así. Ahora, ojo, cualquier síntoma clínico sí hay que ir a buscar, hacerse su examen y aislarse mientras el resultado del examen está disponible. Carlos, hay una que es súper recurrente y también está varias veces en el chat a lo largo de tu charla y es, ¿cuáles son los mejores tapabocas? Y el uso de tapabocas es recomendado para niños de qué edades y de qué edades no. Bueno, comienzo por la segunda. La OMS solamente lo recomienda para mayores de 6 años, si es real. Es muy impresionante ver estos niños llegan a mi consultorio con 2 o 3 años y no se lo quitan y lo manejan bien. Otros no lo toleran. O sea, yo les digo, mire, el que se lo deje está perfecto. Recuerde que el tapabocas tiene una importancia fundamental, pero que si el bebé, por ejemplo, el niño menor de 2 años está tapadito en su cochecito con una plástico o lo que sea, o incluso si estando más adelante y hay posibilidad de riesgo, tú pones tu manito, lo alzas y lo guardas, haces la misma labor que es una barrera. Pero de nuevo, recuerden, es que el riesgo es que llegue alguien y lo coja de cerquita, esté cerca de ese bebé. No, por favor, no piensen en un riesgo porque salieron a la calle y están a 3, 5 metros de otros y el niño no lleva tapabocas. El riesgo es absolutamente mínimo, por favor, eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué tipo, con respecto a la tela o al material, ¿tienes algún comentario? Sí, hay muchos estudios. En realidad, bueno, obviamente los que usamos los médicos a nivel hospitalario con una cantidad de filtros, pues son los mejores. En realidad, un tapabocas que tenga al menos 3 capitas, que tenga 3 capas, es útil. Se pueden usar los de tela, los que veo que ahora tienen diseño. Eso se puede usar para una persona normal. Obviamente no nosotros los médicos que tenemos que usar otras cosas. La mano es excelente tapabocas, no se les olvide. A todos nos ha pasado que nos bajamos de la casa, salimos y se nos olvidó porque pensamos que estamos en enero del 2020. Póngase la mano, tápese con la mano, tápese si es que va a tener contacto con alguien cercano. Obviamente, actualmente es un delito, llamémoslo así, o una contravención no usar tapabocas y obviamente no lo hagan, pero no, el hecho de que no lo tengan en todo momento no quiere decir que necesariamente les vaya a pasar algo malo. Eh, eh, Importante que si son estos quirúrgicos, más bien desechables que venden muy baratongos, con unos tejidos muy delgados, recuerden claramente que usarlo más de 1 hora ya tienen que cambiarlo, ¿no? Desecharlo, no sirve más si se pone húmedo. Carlos, hay una pregunta también sobre un tema que hemos oído hablar mucho en los últimos meses, sobre todo una noticia proveniente de Estados Unidos con respecto al famoso síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, Sí. que fue algo que le empezó a dar, bueno, yo no sé mucho de eso, pero yo vi la noticia, mi hermana me la mandó, miren, que a los niños les está dando esto por el COVID y que es gravísimo. Sí, ¿Qué pasa correcto. con eso? El PIMS, se llama el PIMS en Inglaterra, en otros países le pusieron otro nombre. En Colombia se han visto un buen número de casos. Es una condición parecida a una enfermedad que se llama la enfermedad de Kawasaki, que veíamos los médicos o que hemos visto que daña los vasos sanguíneos y que produce una gran reacción inflamatoria. Recuerden, ese tipo de enfermedades no es el COVID directamente, sino es la respuesta inmune del cuerpo al COVID.
o sea que no se ve en fase aguda de COVID, sino 15, 20, 30 días después, parece tener una carga genética importante, racial incluso, y es una enfermedad grave que si, digamos, es manejada a tiempo, es totalmente curable y manejable, tiene tratamiento, a diferencia del COVID, tiene una sustancia que sirve para eso. Y ya hemos encontrado además 3 tipos o 3 fenotipos de enfermedad en la medida que sabemos más. Es real, existen, es una minoría de niños. Y digamos, para uno como papá, ¿qué debe saber para que esté pendiente de eso? Cualquier fiebre mayor de 39 a 40 grados, persistente, más de 48 horas, ojalá si se acompaña o de un brote intensísimo, o de ojos rojos, o de boca brotada, fisuras en los labios o en la lengua, hay que buscar ayuda inmediatamente. Como le digo, es infrecuente, pero sí se presenta. Ya se ha visto que no solo en niños, sino también en adultos, pero es una condición que necesita tratamiento rápidamente. No van a encontrar eso en la fase aguda del COVID, sino después. Pero en la práctica es una condición infrecuente. Bien, Carlos, hay 2 preguntas súper repetidas en el chat. Una con respecto a la vitamina D. ¿Qué puedes decir sobre la vitamina D, el hecho de que los niños necesiten tomarla? También hay un mito que han dicho que muchos de las personas que han muerto por COVID se ha identificado que tenían deficiencias de vitamina D. Y la otra es la rinitis, que si los niños riníticos pueden asistir al colegio. Sí, la vitamina D es, para que lo entiendan, una sustancia que no existe de una manera muy importante en los alimentos, sino que se sintetiza a partir de la luz del día. Y ahí sí, sí es cierto, la luz ojalá al mediodía, la luz más fuerte y en las zonas más tropicales sintetizamos vitamina D. Por eso en los países con estaciones con frecuencia la gente toma suplementos de vitamina D. Una persona normal, digamos un niño normal que fuera al gimnasio antes de toda esta circunstancia de pandemia, ¿cuánto tiempo estaba expuesto a la luz del día? Eran horas, no eran minutos, eran horas, y también mientras esperaba el bus, cuando lo llevaba por la tarde. Entonces, ahora el tenerlos encerrados o el que salgan 20 o 30 minutos 3 veces por semana no va a sintetizar vitamina D. La vitamina D es importante, causa muchos defectos en la piel, en las mucosas, se le empieza a uno a abrir aquí lo que la gente llama boqueras, aftas en la boca, fisuras en los labios, pero además se altera mucho la capacidad defensiva del organismo. Y entonces efectivamente se ha encontrado no solamente COVID, sino neumonías, infecciones intestinales asociadas a déficit de vitamina D. Por eso en mis pacientes en quienes estoy enseñándoles a diario que salgan a la luz, pero que los veo renuentes y como les digo, yo comprendo todo eso, siempre les formulo vitamina D, la mido con frecuencia en el paciente que creo que debo medirla, pero les promuevo a los pacientes el sacarlos diariamente por lo menos 1 hora para que tomen la luz del día. Pero sí, los que no pueden lograrlo deben tomar vitamina D sin ninguna duda. Me hacías otra pregunta, se me olvidó. ¿Cuál era la otra Sobre la pregunta? rinitis, sobre los niños Ah, que sufren no, rinitis. no es ninguna contraindicación. El alérgico es el 18% de la población y casi el 25% de los niños que tienen asma, rinitis, dermatitis, muchos de ustedes lo tienen y van a sentirlo incómodo que les dé estos estornudos en un sitio público cuando todo el mundo los va a mirar mal por un estornudo, una tos o cualquier cosa de esas. Pero no, la rinitis no es una contraindicación. Ok. Hay otra también que se repitió varias veces y es, tú hablabas de que no debemos ser tampoco tan psicorrígidos con el tema de la limpieza, o sea, de estar limpiando todo el tiempo y preguntan si uno después de salir a la calle es recomendable quitarse la ropa, lavarla y bañarse. Esta pregunta me la hacen todos los días en el consultorio. Yo le digo, si llegó de mi consultorio, sí, porque estuvo en un consultorio médico y por más juiciosos que seamos y por más que no haya aglomeraciones, que cumplimos todos los protocolos, pues estuviste en un sitio donde hay gente. Entonces, probablemente sí. Pero si es una salida convencional en un sitio abierto, pues es una decisión de cada uno. ¿Sí me entiendes? Pero no es una necesidad absoluta el hacerlo.
Ahora, eso se concatena con el tema de las limpiezas. Yo creo que antes éramos un poquito sucios en cuanto a limpieza de superficies, no teníamos esa costumbre de dejar los zapaticos afuera y la señora nos regañaba porque dañábamos el tapete o el piso y todo eso. Íbamos a otro país y la gente hacía eso. De pronto, como digo, sigamos con esa costumbre, me parece chévere. Ahora, que digamos sea lo crucial para evitar la transmisibilidad de esta enfermedad, probablemente no. Ya los últimos 2 meses la literatura médica ha sido muy clara en decir probablemente no sea tan importante, pero entonces aparece una noticia hace 5 días, en el celular vive 9 días, en la piel, yo no sé cuántas horas. Bueno, ojo con eso, porque es que el problema es que todos leemos es el titular y nunca se lee el estudio médico. Estos estudios lo que muestran es que se encuentra el RNA del virus, pero no se encuentra que sea infeccioso, que contagie. Claro, el celular es una herramienta personal y bueno, límpienlo todo lo posible que puedan. Y no estoy diciendo que deben de ser así de limpios y de juiciosos porque de pronto nos faltaba un poquito, pero no sientan que están sucios si no limpiaron las 7 bolsas del Jumbo, de Carulla, con la otra caja, porque eso es lo que yo les decía ahí, un comportamiento obsesivo compulsivo con el miedo, más miedo hace que uno se paralice. Ahora, si se sienten bien y vas a sentirse sucio sin hacerlo o en riesgo, pues hágalo, porque es una forma de manejar eso. Pero yo sugeriría fuertemente que se laven las manos. O sea, asumamos que con estas manos acabo de tocar una bolsa de carulla que me llegó y que por alguna razón rarísima tiene coronavirus. Pues si yo no me llevo la mano a la cara y voy y me la lavo ahorita, no me va a pasar nada. O sea, no me entra por la piel, no entra la sangre, no entra de esa forma. Entonces, como les digo a mis pacientes, esto no es The Walking Dead. No es que salió y te mordió y en unos 30 segundos te volviste monstruo. No, lávense las manos, no olviden, no usen guantes, por amor de Dios, y aléjense de los que usen guantes. Por favor, son los que tienen las manos más sucias. Están metidos en todo lado, están pensando en ellos, pero no en los demás. Por favor, ahora, si se pone un guante ahí de esos para coger la frutica, bueno, pero no anden con el guante a toda hora recibiendo luego la plata, luego llegan a la casa con el guante. No tiene sentido y sí pone en riesgo a los demás. Es importante eso. Sí. No sé si ya lo mencionaste, pero hay muchas preguntas, inquietudes sobre el asma, los niños asmáticos también. Claro. Estoy de acuerdo porque es que como el asma, como lo dije antes, es la enfermedad más común de los niños. Que ahorita seguramente quienes tienen pacientes asmáticos o hijos asmáticos saben que pues era lo que nos hacía ir al médico cada rato y tener muchas restricciones. Pues lo que sabemos es que, y como está el 20% de la población lo es, pues yo sé de todas estas preguntas. A ver, hay asmas de asmas. Hay asmas que requieren unos tratamientos muy dramáticos, casi con inmunosupresores o con corticoides en dosis altas. Probablemente esos pacientes, a menos que estén compensados, no deben asistir al colegio o a sitios públicos. Pero el paciente que esté con unos inhaladores compensadito o que sus espirometrías, su neumólogo, su pediatra esté tranquilo con eso o con Singuler o Montelucas o cualquier cosa de esas, no es contraindicación en lo absoluto para, para asistir al colegio o no es indicador de que se va a infectar más fácilmente con esta o con otras condiciones infecciosas. Bueno, no sé qué más preguntas haya por ahí que podamos compartir. Yo tengo unas últimas eh, que quería hacerte como para ir cerrando y concluyendo, y esto es muy clave. ¿De qué deben preocuparse los padres de familia con el regreso a clase? Bueno, digamos que es importante esto. La conferencia está dada para ejemplificar el punto de vista de la inmensa mayoría de personas que manejamos enfermedades infecciosas en el mundo, no digo todos, que pensamos que los niños en este momento de la pandemia deben volver. Pero no quiere decir que estamos ordenando eso ni nada. Yo respeto profundamente al que no lo quiera hacer y hay condiciones particulares de cada uno. Pero digamos, asumiendo que
la familia del niño que vuelve tiene que estar muy pendiente de que en casa no se infecte ese niño, porque ya les dije que el 40% de los casos vienen de casa. Entonces, no es que tampoco tengan que salir, porque es que en algunas profesiones la gente se puede morir de hambre si no sale. Les recuerdo que en Colombia, así pensemos que en nuestro grupo social todo el mundo puede trabajar desde la casa. En Colombia solamente el 13% de personas puede trabajar eficientemente y recibir un sueldo desde la casa, si ustedes suman toda la población. Entonces la mayoría en realidad no puede. Entonces es que esa persona se cuide, que esa persona tenga todos sus protocolos en casa igual de estrictos que por fuera. Entonces, primero, que el niño no vaya mal para que no vaya a ser la fuente trayendo algo desde la casa. Segundo, que se cumpla el aforo. Tercero, que se hagan los protocolos. Cuarto, que los profesores cumplan las normas. Quinto, que los niños estén vacunados. Y si ve que hasta ahí le he echado la culpa de todo al colegio, ¿no? Entonces, tremendo, porque es que el colegio es como si fuera nuestro enemigo, como el doctor es nuestro enemigo. La mayoría de pacientes son grandes amigos míos, pero una que otra me llega el paciente que mira feo, que se echa alcohol cada vez que me mira. Entonces yo hago lo mismo. Yo cojo todos esos líquidos que tengo ahí, apenas quita el chino a un lado, yo voy limpiando todo y la gente como que se molesta y le digo, ¿sí ves? ¿Cómo se siente, no? O sea que cada vez que tú hablas yo voy porque también para mí es riesgo. ¿No has pensado que eres riesgo para mí? Entonces, digamos, todos somos riesgo de todos. Al colegio hay que apoyarlo. Al restaurante del amigo suyo que tanto lo sirvió, hay que apoyarlo. Al otro que trabaja en otra empresa o industria, al hotelero que tanto te atendió, apóyelo. Ah, no, si cada uno vive su propia vida, como les dije al principio, la sociedad no sale de esto, pero de ninguna forma. Salimos como en las películas esas de ciencia ficción. Entonces, le exigimos al colegio, pero también nosotros ponemos de nuestra parte. Y sabemos que a pesar de todo, hay riesgos y que puede haber brotes. Eso lo asumimos y no le vamos a echar la culpa a una u otra cosa. Como dijimos, los brotes escolares son usualmente asintomáticos. No vamos a enviar a ningún niño de riesgo, no vamos a tener ningún staff de riesgo. Los protocolos y lineamientos que he visto que hacen diferentes colegios son de todo mi gusto y respeto, pero digamos, ante todo lo que yo digo, esto es una cuestión mancomunada en que vamos de la manito. Mire, cuando yo comencé, cuando esto comenzó, yo tengo un chat con mis pacientes y tengo un gran número de pacientes, yo les expliqué un símil que también se los quiero decir a ustedes. En marzo yo les decía, vamos a atravesar un bosque, una selva llena de fieras, de ríos, de dificultades, nuestra vida corre peligro todo el tiempo y son 10 kilómetros y está en la noche. Llevamos 1 metro, les decía en marzo. Ahorita llevamos 3 kilómetros. Vamos bien, faltan 7. Ténganlo bien, bien, bien clarito. Y de pronto nos perdemos y de pronto toca devolverse 1 kilómetro o algo así. Entonces, aquí vamos todos de la mano. Colegio, papás, universidad, trabajo, no hay de otra. No podemos hacerlo de otra forma. Y para cerrar, ir cerrando un poco, ¿de qué no deben preocuparse? Bueno, ¿Hay algo de lo que no deban preocuparse? difícil, ¿no? En esta época nos tenemos que preocupar prácticamente de todo. Pero uno debe hacer las cosas bien. Yo creo que uno tiene que tener en la cabeza eso que les mostré de aforo, distanciamiento, tapabocas, actividad y ventilación. Y con eso ustedes van a poder manejar todo, porque donde vean que al sitio donde llegaron no están cumpliendo eso, usted simplemente se va, coge sus chiritos y sus chinos y se va de ahí. Y no le va a pasar nada porque estuvo 3 minutos, pero no se quede ahí. O sea, siempre tengan en la cabeza todas esas cosas. Hay que preocuparse por todo en realidad. Pero yo creo que lo que también hay que estar haciendo es cosas como estas en las que podamos compartir con los demás. Me parece también sano que entre papás se hablen, pero no con la misma cuestión del miedo. Yo he tenido unas experiencias con mis pacientes impresionantes. Yo tengo un grupo de mamás que de pronto alguna está por ahí, que formó un equipo de fútbol porque viven todas cerca y juegan fútbol ellas
con sus hijos, con todos los lineamientos, y se tienen confianza el uno al otro y entonces manejan cierto riesgo, pero se divierten, pero pueden hablar, pero podemos expresar todas estas cosas que todo el mundo tan callado tiene en casa, porque como consideramos al prójimo un enemigo, pues no hablamos con nadie. Entonces yo sí creo que uno tiene que abrir sus grupitos, sus parches, y uno sí, yo sí creo que los niños deben ver a otros niños, especialmente los adolescentes, estoy convencido de eso, asumiendo ciertos riesgos, el que los quiera asumir, hablando con los otros papás, son grupos, pero creo que es la única forma de hacerlo. El ser humano es social de entrada y esto no es, digamos, sostenible a largo plazo el aislamiento. Bueno, Carlos, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo creo que hemos dado una información súper amplia y completa. Nos has aclarado muchísimas cosas, nos has dado tranquilidad, pero también nos has hecho reafirmar, digamos, compromisos y cosas que estamos haciendo, por lo menos desde el colegio, para que el regreso sea seguro y feliz, porque nos encanta que tenga esos dos componentes, que aseguremos, como tú dices, toda la parte de protocolos mínimos y básicos para que los niños estén seguros, pero también que ellos se sientan felices de volver a socializar y recuperar espacios que han perdido durante tanto tiempo. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y por estar acá y compartir toda esa experiencia que tú tienes. A mí me encanta hablar contigo porque las conversaciones contigo son muy reveladoras todo el tiempo y nos pones a pensar en cosas que a veces como papás no pensamos. Entonces, muchísimas gracias. No, con todo gusto, esa es mi tarea y también he descubierto que eso muchas veces uno está muy metido en la ciencia y toca combinarlo con actividades más mundanas y más prácticas que le sirven más a la gente. Por ahí me están pidiendo algunos datos de algunos de los estudios, el European Task Force, etcétera, etcétera. Nati, a través tuyo, yo te hago llegar lo que me pidan, tú me dices y bueno, entonces a través de Perfecto. Nati se lo envían y lo hacemos de esa forma si les parece. En todo caso, también Nati les puede pasar mis datos, yo no tengo ningún problema en que me contacte. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Feliz descanso por allá por donde estás. Gracias. Uy, Feliz sí. break. Y Bueno, gracias gracias. a Lo todos mismo. que asistieron y nos acompañaron Chao. hoy. Chao. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao.